Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Es un caso clínico de hemorragia. Yo soy el doctor David García Casas, residente de primer año de medicina interna, y pues quiero agradecer a mis asesores, el doctor Daniel Valderrama, residente de segundo año de medicina interna, y la doctora Gloria Aguirre, infectóloga. Entonces, pues vamos a comenzar a conocer a nuestro paciente. Entonces, pues la fecha en donde pues comienza nuestro caso clínico es el 1 de septiembre de 2023. Es un paciente del género masculino de 59 años de edad que es originario y residente de Monterrey, Nuevo León. Él es casado y su ocupación se desempeña en actividades como ingeniero mecánico, practicante de la religión católica. Dentro de sus antecedentes heredofamiliares, niega antecedentes por parte de sus abuelos y solamente nos refiere carga genética para hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus tipo 2 por parte de sus padres y también un antecedente de cáncer de mama por parte de su madre. Dentro de los antecedentes de sus hermanos, también nos refiere que tiene una hermana que es receptora de trasplante renal alógico por una enfermedad renal crónica postrenal. Dentro de sus antecedentes personales no patológicos, es un paciente que habita en zona urbana, en una vivienda de materiales perdurables, con acceso a todos los servicios, donde sigue una dieta libre sin restricciones, sedentario, niega viajes recientes, niega zoonosis y niega exposición a tuberculosis. Muy bien. Eh, Dentro de sus antecedentes personales patológicos, en cuanto a consumo de tabaco, refiere un consumo a razón de 30 cigarrillos por día por aproximadamente 28 años, actualmente suspendido, lo que nos da un índice tabáquico de 42 paquetes año. Asimismo, también tiene un consumo de alcohol importante, nada más que no fue precisado por el paciente. Esto, pues, por cuestiones de seguro médico, es un poquito más reservado en este aspecto, pero sabemos que pues es un consumo importante. Toxicomanías negadas, alergias negadas. En los antecedentes médicos, pues es un paciente que tiene diagnóstico de trastorno bipolar y depresión, que fue diagnosticado a los 21 años, que se encuentra actualmente en tratamiento con risperidona y lamotrigina. Tiene también diagnóstico de una cirrosis hepática, Child-Pugh-C, secundaria al consumo de alcohol, que fue diagnosticada en 2014, inicialmente en contexto de hepatomegalia. Está en seguimiento con médico gastroenterólogo. Dentro de complicaciones asociadas a la cirrosis hepática, tiene antecedente de un episodio de sangrado varicial en el año 2016 que fue resuelto con ligadura endoscópica, así como un antecedente de trombosis porta en 2016, actualmente resuelta. Tiene tratamiento sintomático con bumetamida, 1 miligramo vía oral cada 24 horas. Su último episodio de encefalopatía hepática fue en agosto de 2023. Fue una encefalopatía hepática grado 1 por una hospitalización que ahorita voy a mencionar en contexto por una colecistostomía y tuvo resolución con medidas antiamonio, específicamente pues L-ornitina L-aspartato, el cual utilizaba hasta la fecha del día de su ingreso. También tiene antecedente de una hiperplasia prostática benigna con incontinencia de urgencia. No precisa su tiempo de evolución, pero sabemos que está en tratamiento con tolterodina y tamsulosina. Bien. Dentro de sus antecedentes quirúrgicos de relevancia, pues lo que ya mencioné sobre su ligadura de varices esofágicas en 2016, previamente también un drenaje de acceso perianal y una fistulectomía en el año 2000 y una reducción de ginecomastia bilateral en 2006 y 2007. Y pues una hospitalización reciente de importancia es que en agosto de 2023 acudió también a hospitalización para realizar una colecistostomía por hidrocolecisto. En esta hospitalización se coloca una sonda en T, no hay ninguna complicación durante la hospitalización, más fuera ya se esperaba que pudiera presentar una descompensación de la cirrosis hepática, ya estaba previamente el médico gastroenterólogo en el caso y se iniciaron medidas antiamonio pues, de manera óptima
y no se utilizó antibiótico terapia en esta hospitalización, solamente tratamiento con fluconazol, pero por un intertrigo que también se diagnosticó en esa hospitalización. ¿Ok? Eh, de traumatismos negados, transfusiones, 2 aféresis plaquetarias en la hospitalización pasada por la colecistostomía, y pues ya las hospitalizaciones que se mencionaron. Y otros medicamentos que utiliza el paciente, Autrin, Bisacodilo, también utiliza ácido fólico y en ocasiones metamucil. Entonces, pues el cuadro clínico relacionado a este caso, pues él inicia 2 días previos a su ingreso, presentando alteración del estado de alerta, que se caracteriza por somnolencia, desorientación en sus 3 esferas y poca interacción con el medio. Esto se acompaña de fiebre que es cuantificada en 39 grados, sin predominio horario, así como escalofríos y 3 episodios de evacuaciones de consistencia Bristol 7 sin moco ni sangre. Al persistir con este cuadro, pues es llevado por su familiar a urgencias para su valoración. Bien. Dentro del interrogatorio por aparatos y sistemas, como positivo, solamente en lo general refiere a astenia, dinamia e hiporexia, y en lo gastrointestinal refiere distensión abdominal. A su llegada a urgencias en la exploración física se evidencia pues taquicardia, 133 latidos por minuto, una tensión arterial de 123/49 con una presión arterial media arriba de 65 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria en 21, febril con 39.8 grados de temperatura corroborados como su primera temperatura al ingreso, saturando 96% el área ambiente y con un peso y un peso de 75 kilogramos y una talla de 1.76 metros que nos dan un IMC de 24.2 kilogramos por metro cuadrado. Dentro de la exploración física, en el hábitus exterior solamente destacar pues tegumentos con tinte ictérico. En la exploración de cabeza y cuello nos llama la atención mucosa oral deshidratada. En lo neurológico está somnoliento, desorientado en sus 3 esferas, poco cooperador. Se valora pues dentro de la posibilidad de la exploración física por la poca cooperación del paciente, movilización, datos de focalización neurológica, signos de irritación meningia, los cuales no se encuentran. En la exploración torácica no nada que destacar, e incluso pues buscando algún síndrome pleuropulmonar pues no se integra a nivel de este aparato. En el abdomen pues encontramos un abdomen globoso a expensas de distensión abdominal que no se palpa tensión, no vemos la presencia de red venosa colateral. Evidenciamos la presencia de la sonda de drenaje de colecistostomía con gasto escaso de características biliares y restos hemáticos, y alrededor del sitio de inserción de la sonda pues no vemos eritema ni secreción. La peristalsis disminuida en los 4 cuadrantes, timpánico mesogástrico con matidez en flancos, blando depresible, sin dolor a la palpación, y no evocamos asterixis. Muy probablemente pues por el estado de somnolencia del paciente, si estuviéramos tratando de buscar algunos datos de descompensación de su cirrosis hepática. En las extremidades, solamente destacar pues hipotrofia muscular, turgencia de la piel aumentada y un llenado capilar de 3 segundos. No sé si hasta este momento alguien me quisiera ayudar con un listado de problemas aquí en el Hospital Metropolitano. Okay. Así que es... Bueno, de los activos clínicos tenemos alteración de estado de alerta, fiebre, diarrea, astenia, dinemia, hiporexia, distensión abdominal, taquicardia, ictericia, estado de deshidratación y pues, la hallazgo de la matidez en los flancos y como otros, también la cirrosis, Child-Pugh-C, diagnóstico de trastorno bipolar y depresión y el antecedente quirúrgico de la colecistostomía. Y en pasivos, antecedentes familiares de diabetes, hipertensión y SEA de mama. Y su índice tabáquico de más de 42 y el alcoholismo positivo. Y la hiperplasia prostática. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues sí, prácticamente pues integramos todos los antecedentes personales patológicos del paciente en nuestro listado de activos clínicos, así como
los hallazgos que ya se mencionaron, la exploración física, eh, eh, la alteración del estado mental, el síndrome febril, la ictericia, las evacuaciones. Entonces, pues en este momento, pues para el estudio de este paciente, pues podemos tomar como dato pivote un síndrome febril en un paciente con cirrosis hepática. ¿Bien? Entonces, pues hablando un poquito de las infecciones en los pacientes con cirrosis hepática, pues es un tema complicado. Eh, Aproximadamente 2/3 de los pacientes que tienen cirrosis y algún dato de falla orgánica extrahepática pueden tener sepsis. E incluso en pacientes con cirrosis hepáticas, debido a las características particulares que ahorita vamos a revisar que envuelven a un paciente con cirrosis hepática, las infecciones en este grupo particular de pacientes aumentan hasta 4 veces el riesgo de mortalidad. Las infecciones más comunes en los pacientes con cirrosis hepática son de origen adquiridas en la comunidad hasta la mitad, prácticamente. El 26% se pueden asociar a los cuidados de salud, que al menos en el artículo que fue revisado para consultar esta información se define como un paciente que ha estado en contacto con servicios de salud por una hospitalización, pero por menos de 48 horas, y asociados a la hospitalización o nosocomiales, que es más de 48 horas dentro de un hospital, en un 26%. Y las principales etiologías suelen ser infecciones de origen bacteriano y fúngico. Entonces, saber de manera importante, pues en la cirrosis hepática se conjuntan una serie de alteraciones fisiopatológicas que conducen a una disfunción inmune en estos pacientes. Principalmente, pues a nivel del hígado, la disminución de la producción de de la síntesis de proteínas conlleva a la disminución de varios factores en sangre, de la inmunidad humoral como el sistema de complemento, algunas proteínas de fase aguda, reactantes de fase aguda, algunas moléculas que reconocen patrones asociados a patógenos, así como pues disminución de algunas de las funciones de la inmunidad humoral, como puede ser la opsonización, ¿verdad? Asimismo, pues hay dentro del propio hígado, pues hay daño endotelial y hay incluso disminución de la función de las células de Kupffer, que son los macrófagos dentro del hígado, ¿verdad? También, pues a nivel de la circulación, vemos que incluso pues varias de las células involucradas en la activación de la inmunidad celular están afectadas, ya sea porque disminuye la quimiotaxis de los neutrófilos, disminuye la capacidad de fagocitosis y pues principalmente pues hay una producción de un perfil inflamatorio crónico en estos pacientes. Y pues hay otros mecanismos relacionados en estos pacientes que van de la mano con la malnutrición que puede presentarse en estos pacientes, el uso de alcohol en pacientes que consumen pues, u otras toxinas en pacientes con cirrosis hepáticas. Y también a nivel del tracto gastrointestinal vemos algunas alteraciones en barreras inmunitarias naturales, como es el epitelio gastrointestinal, ya que tanto por la secreción de la inmunidad humoral como la secreción de la inmunoglobulina A, así como la función de las uniones intercelulares, que se vuelve una barrera más permeable, disminuye la producción de ácidos biliares y algunos péptidos antimicrobianos a nivel de la barrera gastrointestinal y pues incluso pues la función inmunitaria, ¿verdad? Recuerda que pues hay una parte luminal y hay una parte pues submucosa donde se producen pues todas estas interacciones inmunológicas. Bien, entonces pues ya en resumen pues tenemos una disfunción inmunitaria, ¿verdad? En estos perfiles que ya se mencionaron. Y pues esto incluso puede llevar a algunos pacientes a tener, en este caso no es esto, pero una poca capacidad de montar una respuesta febril, ¿verdad? No necesariamente un paciente con cirrosis que se encuentre con una infección aguda va a producir fiebre, ¿verdad? Y pues importante que en pacientes con cirrosis hepática, algunos detonantes que nos pueden llevar a investigar infecciones puede ser alteración del estado mental, la presencia de una lesión renal aguda o bien pues falla orgánica. Pues
algo un poco más clásico, perdón, la presencia de fiebre y leucocitosis. Y reconocer que por esta disminución en la producción de la síntesis proteica, pues incluso algunos estudios que suelen ser útiles en pacientes sin cirrosis hepática, pues llegan a ser de un valor limitado en estos casos, como es la proteína C reactiva y la procalcitonina. Entonces, revisando ahora pues un poco sobre el perfil de las infecciones en los pacientes con cirrosis hepática, pues tenemos varios grupos principales que yo creo que aquí en el Hospital Metropolitano, pues muchas veces al abordar un paciente con cirrosis, con una descompensación aguda de su enfermedad, pues ya varios de estos focos los buscamos de manera intencionada, ¿verdad? En primer lugar, bueno, compartiendo el primer y segundo lugar está la peritonitis bacteriana espontánea y la infección de vías urinarias, ¿verdad? La peritonitis bacteriana espontánea se presenta hasta en un 27% de las pacientes con cirrosis hepáticas con una infección aguda. Y pues usualmente los microorganismos involucrados pues suelen ser microorganismos como E. coli, Klebsiella pneumoniae y algunos estreptococos. ¿Verdad? En las infecciones de vías urinarias, que también llegan hasta un 29%, tenemos pues un perfil también de microorganismos gram negativos, E. coli, Klebsiella que ya mencioné, los enterococos y pues en este sistema también la Pseudomonas aeruginosa. En tercer lugar, pues tenemos las neumonías, hasta en un 19%. De los pacientes, hasta en un 13% pueden presentar bacteriemia espontánea, que la bacteriemia espontánea puede ser por E. coli o algunas especies de Streptococcus, como el Streptococcus del grupo Viridans. Y pues en lugares ya un poquito menores, pues infecciones de piel y tejidos blandos, la infección por clostridioides o la tuberculosis, ¿verdad? Y pues aquí estamos hablando de infecciones bacterianas, pero por ejemplo, pues también la micosis invasiva por cándida también puede ser una infección aguda en pacientes con cirrosis hepática. Yéndonos un poquito a abordar a nuestro paciente, pues se nos propone, pues basado en el perfil de infecciones agudas en los pacientes con cirrosis hepática, pues de manera principal, pues determinar si nuestro paciente cumple algunos criterios de falla orgánica o de choque, ¿verdad? Y pues el primero que nos mencionan, pues es que tenga una presión arterial media debajo de 65 y un lactato es que persistentemente elevado a pesar de la reanimación con líquidos, ¿verdad? Si nuestro paciente llega a requerir oxígeno, tiene una bradicardia o una taquicardia importante arriba de 140, una alteración importante en la frecuencia respiratoria, como es una taquipnea arriba de 28, una bradipnea debajo de 10, o una alteración persistente del estado de conciencia, pues es un paciente pues, que buen candidato para estar monitorizado en la unidad de cuidados intensivos y llevar pues, un abordaje particular. En otro caso, pues se puede iniciar el abordaje con el paciente en piso o incluso ya en el departamento de urgencias. Entonces, pues nada más no olvidar que pues de las alteraciones del estado de alerta en pacientes con cirrosis hepática, pues inicialmente podemos pensar en una encefalopatía hepática, aunque no todos los casos que tengan una alteración del estado de alerta, pues van a implicar que el paciente tenga una encefalopatía hepática. Esto se refiere a las anormalidades neuropsiquiátricas que se presentan en pacientes que tienen disfunción hepática o incluso con cortocircuitos portosistémicos. Y dentro de los desencadenantes, pues saber que el aumento de la producción o la absorción del amoníaco está íntimamente ligado con los episodios de encefalopatía hepática, pero también causas como la deshidratación, la oclusión vascular o el uso de fármacos o drogas, por ejemplo, el consumo de alcohol, también puede causar una encefalopatía hepática. Entonces, yo sé que pues varios ya estamos familiarizados con esta descompensación, entonces no sé si alguien del Hospital San José me podría mencionar cuáles son los grados de encefalopatía hepática o cuál es la escala que utilizamos para clasificar a estos pacientes. Ok.
Aquí ponen en mayúsculas en el chat West Haven. Ok, y me podrían describir alguien, alguno de, o sea, cuáles son los grados que nos describen. Ok. Bueno, aquí en el chat ya los están describiendo con algunas características que, valga la redundancia, caracterizan a cada uno de estos grados de encefalopatía hepática. Aquí nada más rápidamente, para mencionarlo, pues podemos incluso clasificarlo en 5 grados, ¿verdad? Una encefalopatía mínima, que son algunas alteraciones neuropsiquiátricas que no representan un cambio en el estado de alerta, que se pueden detectar por algunas pruebas estandarizadas, como la prueba de conexión de números o la prueba de Rayton. Tenemos el grado 1, que se caracteriza por inatención, alteraciones en el estado de sueño, en el ciclo de sueño-vigilia o discalculia. Un grado 2, que se presenta desorientación en tiempo, cambios en la personalidad. Aquí podemos evocar asterixis en los pacientes. Un grado 3, que ya particularmente se caracteriza por una desorientación en las 3 esferas o una somnolencia o estupor, pero que sí responde a estímulos. Y el grado 4, que es un coma. Y pues dentro del abordaje de la encefalopatía hepática, pues una de las principales cosas que tenemos que hacer también, pues es el abordaje de focos infecciosos, ¿verdad? Hay varias causas de descompensación, pero sabiendo que este es un caso clínico de infectología, pues nada más es recalcar en esto, ¿verdad? Y pues son las mismas causas que ya se han mencionado, pues de causas de infección en pacientes con cirrosis hepática, peritonitis bacteriana espontánea, una bacteriemia, una infección de vías urinarias. Entonces, no sé si en este momento, ya conociendo un poquito de este paciente, alguien del Hospital Zambrano, pues me podría sugerir qué estudios de laboratorio y o de gabinete le gustaría solicitar. Pero cuando les teníamos como de desencadenante, porque el paciente tenía muchos fármacos, ¿no puedes decir más o menos cuáles encontraste entre sus medicamentos que tengan interacciones? ¿Qué podían causar para estar abierta a los que nos van a decir tomando los laboratorios? Ok. O sea, ¿qué interacciones? De los fármacos, principalmente el que habría que destacar es el uso de la bumetanida. Pues, es un diurético de tipo de ASA. Entonces, sabiendo que la bumetanida y los diuréticos de ASA pueden representar una descompensación aguda en la cirrosis hepática de los pacientes, principalmente por deshidratación. Algunas de las alteraciones que podemos encontrar con el uso de diuréticos de ASA, principalmente nos podemos revisar los niveles de ácido úrico, que a veces pueden producir un poco de hiperuricemia en los pacientes, pero si vamos directamente de manera intencionada a buscar alteraciones hidroelectrolíticas, particularmente la deshidratación, también podemos buscar los niveles de potasio que pueden cursar los pacientes con hipocalemia. Y pues también recordar que los pacientes con cirrosis hepática, por el perfil que tienen dentro de la disminución de la producción de proteínas, pueden cursar con hiponatremias, pero de tipo por dilución, ¿verdad? Sí, toma tamsulosina. Ok, particularmente de los que sí. O sea, que estaba tomando un medicamento con vitamina y una interacción que hay. Ok, particularmente de esos medicamentos, no recuerdo en este momento las interacciones, pero sí hay algunos medicamentos que se utilizan en esos padecimientos, como es el litio, que también pueden presentar pues diabetes insípida, por ejemplo, en estos pacientes. Pero quedó a deberte la respuesta en concreto de la lamotrigina y la risperidona. Okay. Bueno,
Aquí los estudios que nos sugirieron fueron pues una biometría hemática, una proteína C reactiva, pruebas de función hepática, un ego, química sanguínea, tiempos, un cultivo de secreción, imagino que hay secreción bronquial. Entonces, les voy a mostrar aquí los estudios que se solicitaron inicialmente en este paciente. Aquí te presento pues primero una biometría hemática. En esta biometría hemática pues vemos que el paciente no tiene anemia, tiene una hemoglobina de 14.9, tiene una leucocitosis en 12.500 a expensas de neutrofilia, casi en 12.000, con una trombocitopenia moderada con 76.000 plaquetas, una proteína C reactiva en 3.79, así como una procalcitonina en 1.35. Dentro de su química sanguínea, cabe destacar pues un aumento de creatinina en 1.1. Revisando los estudios de laboratorios de las hospitalizaciones previas de este paciente, pues su creatinina basal es aproximadamente entre 0.6 y 0.7. Entonces, pues esto sí lo podríamos clasificar como una lesión renal aguda por el aumento con respecto a la creatinina basal. Una elevación de azoados y una hiponatremia. Es una hiponatremia hipotónica. ¿Sí? También se pidió pues unas pruebas hepáticas. En las pruebas hepáticas pues encontramos una hiperbilirrubinemia en 7.47, con un patrón mixto pero de predominio en la bilirrubina directa, 4.42, una hipoalbuminemia de 2.5 y unos tiempos de coagulación que nos dan un INR de 1.6. Se pidieron pues como están disponibles en este sistema de salud, unos niveles de una cuantificación de amonio sérico en 148, que pues está bastante más arriba el corte, que es en 72, y una gasometría que nos muestra una alcalemia con una acidosis metabólica y una acidosis mixta más bien, con un bicarbonato en 29.1 y un CO2 en 29. Llama la atención también pues que en esta gasometría el lactato está en 5.1, que es bastante arriba del valor normal, ¿verdad? Que es el corte es 2 o 2.2, ¿verdad? Dependiendo del valor que nos los focos infecciosos por estudios generales también, como solicitar un ego y un coprológico. Pusieron aquí acidosis o alcalosis, pero es una alcalosis, el 7.61. Perdón, si dije acidosis, una disculpa. En el ego y el coprológico, pues vemos un ego que no es patológico, no vemos piuria. La piuria se define con una presencia de más de 5 leucocitos por campo. No tenemos nitritos, tenemos bacterias escasas y las células epiteliales estaban reportadas como escasas, entonces podemos considerar que es una buena toma. Y el coprológico pues no nos muestra pues un patrón de diarrea que sea por ejemplo inflamatorio, que sería lo que más nos interesaría en este caso, o si fuera una diarrea secretora pues incluso pues no encontramos aumento del moco fecal, no encontramos particularmente nada que nos llame la atención, no hay sangre oculta y pues los leucocitos en cero. Solicitó una radiografía de tórax. No sé si por la calidad de la transmisión del Zoom apreciar muy bien, pero pues es una radiografía de tórax. Digo, no sé si alguien me quisiera ayudar a interpretarla. Aquí del Metropolitano, rápidamente. O si consideran que hay alguna alteración aguda o algo que o podemos considerarla normal. Okay.
Ay, ya. Pues aquí nada más podemos ver del lado izquierdo cómo hay una leve disminución del ángulo, tal vez hay presencia de algún derrame, pero de ahí, del lado derecho, pues yo sí veo el ángulo justo de Caramel. ¿Tú? Ok. Sí, pues en verdad, pues esta radiografía, lo que comentó Fanny, pues sí es correcto. Sin embargo, comentándolo también con el departamento de radiología y revisando el reporte, nada más, es muy probablemente este borramiento del ángulo costodiafragmático puede tratarse de tejido blando, ¿verdad? E incluso tenemos se solicitó una tomografía en la que no vemos un derrame pleural importante en la base pulmonar. Entonces aquí les voy a mostrar la tomografía del paciente. Era de tórax y abdomen, pero como el tórax está normal en la radiografía, voy a mostrar el abdomen. Fue simple. La voy a dejar correr un poquito, pero aquí viendo esta tomografía, pues lo primero, lo podemos ver de manera evidente, pues es una dilatación, ya revisándolo por parte del departamento de radiología, que hay datos de una obstrucción intestinal aguda. Vemos un hígado con bordes lobulados, disminuido en su tamaño, y muy importante, pues no vemos líquido libre en el abdomen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí uno de nuestros diagnósticos diferenciales que son muy comunes, como la peritonitis bacteriana espontánea, pues ya no tiene bastante apoyo. Muy probablemente, pues la timpanismo, la expulsión abdominal, pues es relacionado a esta distensión de asas intestinales. Muy bien. Entonces, pues sí, y se puede ver la sonda de colecistostomía. Perdón, se me olvidó. Sí, eso se diagnosticó, o sea, ya estaba en seguimiento previamente por una médico cirujano, una cirujana. Ya se había evidenciado un aumento del tamaño de la vesícula biliar, había cursado se diagnosticó solamente hidrops vesicular, un hidrocolecisto, y en el momento de la hospitalización solamente se programó para colecistostomía, pero no sabría decir si ya se planteó una resección de la vesícula biliar. Eh, Creo que por ahí se ve la sondita. Aquí está. Es una sonda en T. Muy bien. Entonces, si regresamos a nuestra tablita previa, pues ya me di la tarea pues de descartar algunos diagnósticos. Probablemente dejé la infección por clostriditis difícil, aunque a pesar de que no tenemos una diarrea inflamatoria en este momento, pero pues el paciente, considerando que tuvo una hospitalización previa, pues todavía podríamos tener una sospecha de si persiste con diarrea, pues realizar nuevamente un examen coprológico. Sin embargo, pues no fue el caso en la hospitalización. Ya vimos una radiografía de tórax que está reportada normal y no integramos un síndrome pleuropulmonar. No encontramos líquido libre en abdomen. Nuestro ego está reportado como no patológico, aunque sí se pidió sobrecultivo. No vemos cambios que nos sugieran infección de piel y tejidos blandos, y pues tuberculosis no tenemos en este momento una alta sospecha clínica. Entonces, hablando un poco... Es difícil porque los antibióticos son en la hospitalización previa. Ay, perdón, ¿pueden repetir? Yo sí mencionaste el factor de riesgo de hospitalización, pero ¿cuál sería el factor de riesgo más importante en el rango? El factor de... Sí, el factor de riesgo más importante en general, pues es el uso de antibiótico-terapia, ¿verdad? ¿Y usaban antibióticos en la hospitalización previa? ¿Usaban antibióticos en la hospitalización previa? No se utilizaban antibióticos, entonces incluso pues se podría descartar también en este momento como un diagnóstico probable. ¿Y utilizaron? Ok. Son de los antibióticos que más riesgo pudieran para Ok. por debajo de
Ok, muy bien. Bueno, eh, entonces, hablando sobre la sepsis, pues la definición que nos brindan algunas de las guías internacionales, pues es que se trata de una disfunción orgánica que pone en peligro la vida, que es causada por una respuesta poco regulada del huésped a la infección, ¿verdad? La presentación clínica, pues ya hemos revisado varios de estos síntomas, entonces no me voy a detener mucho, pero pues algo que nos indique un foco de infección, pero también pacientes pueden cursar con fiebre, hipotermia, taquicardia, hipotensión arterial o datos de hipoperfusión. Y en general la sepsis puede afectar cualquiera de los órganos vitales. De hecho, en este esquema pongo pues en general pues cuáles. La paciente que ahora pues tenía sepsis. Ok, este paciente tenía una frecuencia cardíaca a su llegada arriba de 130 latidos por minuto, los tenía en 133, tenía una fiebre en 39.8 grados. En sus estudios de laboratorio encontramos pues un aumento de lactato en 5.4, una leucocitosis a expensas de neutrofilia, tiene lesión renal aguda que también nos puede orientar a disfunción orgánica por sepsis. Y digo, él tiene una cirrosis hepática de base, pero si viéramos los estudios de laboratorio previos y los comparamos con los actuales, pues vemos pues un aumento de las bilirrubinas, por ejemplo, en este paciente, que pues es difícil clasificar la disfunción orgánica cuando nuestras escalas se refiere a pacientes sanos, pero pues Y habría que ver si esta elevación de las bilirrubinas es hay un, porque está tapada o algo así. O sea, habría que ver cómo estuvo el gasto en las últimas horas una, de una diferencia. Bueno, perdón, solo estamos batallando aquí un poquito para entender el audio. Está, bueno, las alteraciones en los estudios de laboratorio también pues nos pueden representar la causa subyacente o reflejar una disfunción orgánica. Ok, puede ser tratarse de un paciente que se presente con leucocitosis o leucopenia, hiperglicemia, una proteína C reactiva elevada. Ok, sí, habría que revisar también la zona, digo, al momento ya, pero tal no hago de la zona. Okay. Y nos preguntan pues qué antibióticos iniciaríamos de manera empírica. No sé si alguien quiera responder o alguien más. O bueno, de manera empírica, podemos iniciar antibióticos de amplio espectro, ¿verdad? Lo que nos refieren las guías es que debemos cubrir, al menos en el espectro de las bacterias, tanto microorganismos gram positivos como gram negativos. Y también... A ver, ¿sí me escuchan ahí? Ahorita sí se escucha. Ok, entonces, primero, sabemos que el paciente está séptico, tenemos que tratar de identificar cuál es el foco, porque iniciar antibióticos de amplio espectro es algo muy ambiguo. O sea, ¿qué vamos a cubrir? ¿A qué sitio queremos llegar? Entonces, en este paciente, dados sus antecedentes, lo más probable es que su foco primario sea una infección a nivel abdominal. No sabemos bien vías lineares, al parecer el gasto por el drenaje estaba igual a cuando se egresó en su tratamiento previo, pero hay elevación de bilirrubinas. Hay líquido libre en el abdomen, tampoco podemos descartar una peritonitis bacteriana espontánea.
no hay síntomas urinarios, los riñones aparecen bien en el TAC, entonces pues baja la probabilidad de esa infección de vías urinarias. No había cambios en la piel, entonces también la infección de tejidos blandos, celulitis, es poco probable. Una infección del sistema nervioso central, pues está un poquito difícil establecer el diagnóstico, no tiene signos meningios, pero sí tiene alteración de estado de alerta que podría ser más explicado por su encefalopatía. Entonces, en este momento, pues, ya tomaste todos estos laboratorios, tienes que tomar hemocomprobativos y pues tienes que tratar de cubrir, pues yo diría, un foco abdominal. Entonces, ¿qué microorganismos pueden dar, por ejemplo, una colangitis o qué microorganismos pueden causar una peritonitis espontánea, bacteriana espontánea? Tratando de cubrir estas bacterias, ¿qué antibiótico dejaría? Porque si amplio el espectro es muy general. No sé, no sé si es una pregunta en general, pero puedo responder aquí también. Los principales microorganismos involucrados, por ejemplo, en una colangitis o pensando en general en focos intraabdominales, son bacterias gram-negativas como las enterobacterias E. coli, Klebsiella pneumoniae. Importante aquí también considerar si nuestro foco pues, representa un riesgo para Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que en este caso pues no sería lo más probable. Entonces, también hay algunos estreptococos que pueden causar infecciones intraabdominales. Entonces, pues nuestra cobertura antibiótica podría tratarse de un antibiótico que abarque estos dos espectros, gram negativos y gram positivos, anaerobios. Si tuviéramos datos de perforación intestinal, por ejemplo, pues nos podría orientar también. Pero, por ejemplo, ¿O cuáles eran positivos? Ok, los enterococos son son microorganismos gram positivos, son cocos gram positivos. Algunos serían los enterococos muchísimo más que Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus per se no se caracteriza por las infecciones a nivel intraabdominal o a nivel gastrointestinal. O sea, cubriríamos bien esa si tuviéramos una neumonía, una infección de tejidos blandos, una infección asociada al catéter. Pero en este caso, la cobertura para gram positivos en todo caso sería hacia el de pocos, principalmente. Sí. Bueno, continúa. Ok, perfecto. Entonces, rápidamente para pasar esto de la sepsis, nada más revisando algunas de las cómo tenemos una sospecha rápida con una escala de tamizaje, pues hay varias. Sin embargo, pues comparando las literaturas, pues en verdad no hay una definición, no hay un consenso más bien de cuál escala es superior a otra. De hecho, sí, vamos revisando durante los últimos 5 años, pues nos sugería inicialmente el Quick-SOFA, pero ahora no lo sugieren por la disminución de su sensibilidad. Rescatan que la escala de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es más sensible que el Quick-SOFA, entonces podría ser útil en algunas situaciones. Aquí puse, por ejemplo, la respuesta inflamatoria sistémica, que yo creo que la mayoría estamos familiarizados con esto. Y otra que se utiliza mucho también de manera inicial, pues es el News Scoring System, que dependiendo de los aparatos, pues nos da unos valores en medio y dependiendo de si están o menor o mayor, nos otorgan puntos, ¿verdad? Tener varios puntos en estas escalas, pues simplemente nos dice cuál es el riesgo de mortalidad de complicación de nuestro paciente durante la hospitalización. Y una escala que es más completa, pero que no siempre disponemos de todos los estudios para evaluar todos los parámetros de estas escalas, es el SOFA, que no nos habla de sepsis, no es el diagnóstico de sepsis, pero nos habla de falla orgánica, que es una característica de la sepsis, ¿verdad? Recordar siempre que en sepsis necesitamos tener la sospecha de un foco de infección, ¿verdad? Sin infección, pues no hay sepsis. ¿Sí?
Y pues esta escala se relaciona con el aumento de la mortalidad intrahospitalaria. Entonces, hablando de los focos de infección más comunes, los pulmonares en un 64%, y en segundo lugar están los abdominales, también de infecciones en torrente sanguíneo, bacteremias y focos urinarios. Y de manera más frecuente se aíslan bacterias gram negativas hasta un 62%, como E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, y bacterias gram positivas, como es el Staphylococcus aureus, Streptococcus, o Enterococos. Y en un 19% hongos, que principalmente en este apartado es Cándida y Aspergillus. Entonces, dentro del abordaje inicial, la reanimación con líquidos intravenosos y si lo requerimos el uso de agentes vasoactivos, pues es uno de los pilares del tratamiento de la sepsis. También la toma de cultivos y como mencionaba la doctora Gloria hace unos momentos, pues la toma de cultivos es prioridad cuando sospechamos una sepsis y esto siempre previo a la administración de nuestros antibióticos de amplio espectro. Algunos estudios, los estudios de laboratorio para orientar nuestra sospecha diagnóstica y la monitorización continua también de nuestros pacientes, sobre todo esos parámetros hemodinámicos. La elección de nuestro antimicrobiano, ya hemos cubierto un poquito de este punto, pero siempre es orientada hacia nuestra sospecha de foco principal. Pero algunas características del antimicrobiano que se suele elegir es esta cobertura para microorganismos gram negativos y gram positivos, que también saber si nuestro paciente tiene riesgo de tener infección por microorganismos multidrogoresistentes, como uso previo de antibióticos, invasiones, hospitalizaciones prolongadas, factores de riesgos para Staphylococcus aureus meticilino resistente, y también si hay predisposición a infecciones virales y micóticas sistémicas, ¿verdad? Algunos de los antibióticos que podemos elegir que cumplen con principalmente la primera característica sería el meropenem, piperacillina tazobactam, o pues incluso pues si sospechamos de resistencia, dos antibióticos que cubran microorganismos gram negativos multidrogoresistentes, como la combinación de meropenem, piperacillina tazobactam, linezolid o la vancomicina para o la vancomicina para Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, o en caso de que llegue a meritarlo el paciente, por ejemplo, equinocandinas para infecciones micóticas sistémicas por cándida, como caspofungina, por ejemplo. Entonces, algunas de las pautas para el inicio y el ajuste de la terapia es si se hace a la hora o a las 3 horas de que hacemos nuestra sospecha de sepsis, si revisamos las guías. Y esto va muy de la mano con si nuestro riesgo de sepsis que es alto o consideramos que es un paciente con un riesgo bajo a moderado. También nos mencionan sobre el papel de la procalcitonina, que pues su uso en general no supera a la toma de decisiones con información clínica, pero que posteriormente pues se ha visto que se puede servir como un apoyo siempre de la mano de la clínica para desescalar la antibiótico-terapia, ¿verdad? Pero nunca para el inicio de ella. Y siempre adaptar nuestros tratamientos, ¿verdad? Si aislamos un microorganismo y tenemos su sensibilidad, pues hay que adaptar el tratamiento que tenemos y tratar de que nuestra antibiótico-terapia se emplee durante el menor tiempo posible. Entonces, si recuerdan del algoritmo que les había mostrado, que un paciente que cumplía para características para transferirse a la unidad de cuidados intensivos, pues hacer las investigaciones que ya las hemos revisado aquí nosotros mismos, tratar la infección y pues medidas de soporte para nuestro paciente. Aquí nada más de manera inicial, pues voy a mencionar que el antibiótico que se eligió por el equipo para cubrir a nuestro paciente, pues fue el meropenem, a una dosis de 1 gramo vía intravenosa cada 8 horas. ¿Verdad? Asimismo, pues iniciaron medidas hidratación intravenosa para nuestro paciente, se tomaron los estudios correspondientes, medidas antiamonio para el manejo de la encefalopatía hepática. Muy bien. La sintonía al ingreso. Eh,
¿Podría repetir, doctora? Por favor. ¿Qué opinas de solicitar la procalcitonina al ingreso de pacientes con diagnóstico de sepsis? Ok, pues la procalcitonina no tiene no tiene un buen desempeño para la procalcitonina se había asociado históricamente pues a pacientes con datos de inflamación aguda, suelen crear una elevación de la procalcitonina. Sin embargo, a través del tiempo los estudios no han mostrado que tenga una validez para iniciar la antibiótico-terapia, más bien para desescalar los antibióticos, pero sí hay un comentario en las guías que siempre apoyado de la clínica, ¿verdad? No, o sea, no sirve, no tiene una utilidad para iniciar antibiótico-terapia, pero sí podríamos utilizarla para desescalarla, pero sí vemos mejoría clínica en nuestro paciente, ¿verdad? No solamente guiarnos por el resultado de este estudio. Al ingreso no lo debemos solicitar ni en pacientes con sospecha de sepsis, ni en pacientes con fiebre y neutropenia. ¿Por qué? Porque así como tiene falsos positivos, tiene falsos negativos y no ayuda a diferenciar infecciones bacterianas y virales. Entonces, lo único para lo que está registrado que sirve es para descontinuar antibióticos en conjunto con la mejoría clínica. Entonces, de ingreso no lo sabes limitar, ni de seguimiento, ni para ver si sube, si baja, no sirve. Y en este paciente, igualmente, si estamos sospechando un foco abdominal, y no un foco urinario, pues omitir el conjuntivo, ¿no? Porque lo único que va a hacer es confundirnos más, acuérdense del alta porcentaje de conjuntivos positivos en pacientes que no tienen infección de vesículas. Okay. Así es. Entonces, bueno, aquí había presentado una slide rápida para hablar del meropenem, pero vámonos a la resolución del caso, que yo creo que es lo que nos interesa saber en este momento. Pues bueno, su urocultivo, su coprocultivo fueron negativos y en un panel gastrointestinal se detectó una E. coli enteropatógena, pero pues que no era relevante en este momento. El paciente ya no tenía diarrea, no tenía un perfil inflamatorio de su diarrea. Entonces, pues podríamos, pues esta E. coli en verdad no ameritaría, no nos explicaría la sepsis del paciente y pues no meritaría tratamiento. También se pidió su hemocultivo, que el hemocultivo a las 11 horas y 13 minutos fue positivo para una bacteria llamada Streptococcus galolyticus, que aquí vemos su perfil de susceptibilidad. Entonces, una vez tenido con el aislamiento, pues se decidió desescalar la antibiótico-terapia, ¿verdad? De meropenem, ceftriaxona, 2 gramos IV cada 12 horas. Entonces, pues aquí ya me di la tarea de completar el listado de problemas, añadiendo pues los hallazgos paraclínicos y podemos integrar un diagnóstico de sepsis por Streptococcus galolyticus, la encefalopatía hepática Westhagen 3, su lesión renal aguda, además de la enfermedad de base de la cirrosis hepática. De otras no las añadí para no hacer tanto bulto. Entonces, pues esta bacteria... ¿En dónde? Ahí. Entonces, si tienes un hemocultivo con Streptococcus galolyticus, ¿cuál sería el abordaje en este paciente? Ok. El Streptococcus galolyticus. Ok. Bueno. Ahí, deja que los demás contesten. Ok. A ver, reportan hemocultivo positivo, se identifica Streptococcus galolyticus. ¿Qué hacemos? Buscas de dónde, buscar de dónde, ¿Y dónde crees que venga? o sea, Hay que descartar el endocarditis, que sale el ecocardiograma, más. colónica, Se adapta a cáncer de colon. Entonces estamos obligados a hacer una colonoscopia. Muy bien. Continuamos. Muy bien. Voy a tratar de dar rápida la revisión sobre la bacteria. Previamente era, tal vez algunos lo conocieron como Streptococcus bovis, pero actualmente la nomenclatura cambió a Streptococcus galolyticus, una bacteria que pertenece al grupo de Lancefield.
Y actualmente pues la clasificación, aquí puse una tablita nada más para entender cómo quedó esta nomenclatura. Había varios tipos de Streptococcus bovis, pero el biotipo 1 es el que actualmente denominamos Streptococcus galolíticos, subespecie galolíticos. ¿No? Es un habitante normal en el tracto gastrointestinal de herbívoros, de aves, pero también se ha detectado como una bacteria comensal en la microbiota gastrointestinal humana, hasta en un 15%, e incluso en pacientes que habitan en ambientes rurales o que tienen convivencia, contacto habitual con animales, pueden tener un mayor porcentaje de detección de esta bacteria. Y su colonización, pues se ha visto que es mediante unos pilis patógenos y una cápsula de polisacáridos, similar a otros estreptococos que ya conocemos como Streptococcus pneumoniae. Se estima que esta bacteria puede causar hasta el 7% de los casos de endocarditis infecciosa con una mayor afección de la válvula aórtica o enfermedad bivalvular. Y en los pacientes que tenemos bacteriemia y endocarditis, esta infección suele ser asociada a la presencia de neoplasia colorectal o adenomas avanzados con carcinomas invasivos o carcinomas invasivos. De hecho, aquí puse una revisión sistemática. Esta autora, Anne-Marie Boley, pues es una investigadora que pues, ha dedicado gran parte de su producción, de su trabajo a caracterizar pues algunas de las importancias de esta bacteria. Y ella realizó una de las primeras revisiones sistemáticas sobre la importancia clínica de esta bacteria, de la infección por esta bacteria en pacientes con cáncer colorectal. En enero de 2011 realizaron los investigadores búsquedas en PubMed de manera independiente, obteniendo 191 resultados, de los que 52 fueron reportes de caso y 31 fueron series de caso. Y solamente pues ahí como comentario pues se asumió que por el tiempo en el que se desarrollaron estas investigaciones, pues la clasificación genotípica pues no era la que actualmente se utilizaba. Entonces aquí se asume que cuando nos hablan de ese bovis biotipo 1, siempre se refiere a la bacteria de la que nosotros estamos hablando. Y pues podemos ver que en los resultados que recabaron ellos, pues vieron cómo en los pacientes que tenían una infección por la detección de la bacteria de Streptococcus galolíticus, había hasta un 7.26% de odds ratio para presentar cáncer colorectal comparado con los pacientes que tenían infecciones, por ejemplo, con el biotipo 2 o que no la tenían. Y en pacientes con endocarditis versus infecciones en otras localizaciones en otros lugares por la misma bacteria, también tenían pues hasta 3.72 veces más riesgo de tener cáncer colorectal. Entonces, pues algunas de las teorías que se plantean acerca del papel que tiene en el cáncer colorectal esta bacteria, hay dos, ¿verdad? Una que sea una bacteria pasajera que cambia alguna de las características dentro de la microbiota gastrointestinal y que produce un perfil proinflamatorio que favorece la producción de neoplasia colorectal. La segunda es que sea una bacteria que sus propias características dentro de la microbiota comensal humana sean la que favorece la producción de factores inflamatorios como interleucinas, la ciclooxigenasa 2 y que favorece la proliferación celular, ¿verdad? Incluso la relación estrecha entre la endocarditis y esta bacteria también nos dice que pues esta bacteria preferentemente se instala en los neoplasias colorectales y sobre todo por los pilis que habíamos mencionado, su cápsula de polisacáridos y con las características particulares de las neoplasias colorectales como una disminución de las uniones interepiteliales, pues hacen más fácil una translocación de esta bacteria hacia el torrente sanguíneo, provocando bacteriemia y colonizando pues aquellas válvulas cardíacas que estén vulnerables, ¿verdad? Principalmente por el colágeno tipo 1 y tipo 4. Bien, entonces sabiendo esto, el paciente se solicitó un ecocardiograma transtorácico en el que pues no se evidenciaron vegetaciones por ese método de estudio. Y se solicitó una colonoscopia con toma de biopsia, y perdón por la resolución, pero es una foto, casi. Se vieron dos lesiones polipoides sésiles, ¿verdad? Se mandaron a biopsia y en el estudio anatomopatológico una nos arrojó pues un adenoma tubular con un foco de carcinoma superficial no invasivo y la segunda con un adenoma tubular.
Muy bien. Entonces ya para nada más el seguimiento del paciente, pues cursó sin eventualidades y como se trataba de un carcinoma in situ, solamente se planteó vigilancia por este momento, ¿verdad? Pero aquí como conclusiones que yo creo que es la que queremos llegar, pues recordar que los pacientes con cirrosis hepática y fiebre necesitan un abordaje sistemático como todos los pacientes, pero que cumplen con ciertas características particulares en su inmunología que nos tienen que hacer sospechar en ciertos microorganismos y en ciertos focos infecciosos, ¿verdad? En estos pacientes. La definición de sepsis pues está en constante cambio y en ocasiones el diagnóstico inicial que nosotros hacemos es más por impresión clínica que por un abordaje por escalas académico con estudios completos, ¿verdad? Muchas veces el diagnóstico de sepsis se hace de manera retrospectiva. La nomenclatura actual para el Streptococcus bovis es Streptococcus galolyticus, y hay una fuerte asociación entre la bacteremia y o la endocarditis por esta bacteria y la neoplasia colorectal. Y además de esto, pues es indispensable pues en pacientes que hallemos bacteremia por esta bacteria o endocarditis por Streptococcus galolyticus, pues siempre sugerir como parte del abordaje integral una colonoscopía, ¿verdad? Que en este caso pues hallamos un adenoma con un carcinoma in situ. Muy bien. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta.